Hola, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Qué gusto estar aquí en un nuevo episodio de El Pasaje. Aquí estamos con una buena taza de café y pues con una buena música de intro. La vez pasada estuve hablando sobre esta canción que, como lo comentaba en aquella ocasión, tiene todo que ver con lo que hacemos aquí en el proyecto de llamados. La canción se llama Tu Palabra y, lo repito, tiene todo que ver con lo que hacemos. La vez pasada les hablaba y les decía ojalá que la hayan escuchado y que sea parte de su playlist. Algunos por ahí me dijeron que ya era parte de su playlist y pues qué bueno, me da mucho gusto. Y pues aprovechando este comercial, de favor ahí compártanla, enséñensela a sus familias, a sus amigos, compártanla en sus redes. La finalidad de todo esto es compartir la palabra, no hay otra finalidad, no hay otro objetivo. Incluso este contenido que hacemos no es con el fin de nada, es con el único fin de compartir el mensaje. Recordemos que cuando el Señor Jesús fue ascendido al cielo, les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces es la encomienda y es lo que estamos haciendo, mis amigos y yo. Es simple y sencillamente esto. Entonces, tú al compartir este contenido, al darle like a este video, al suscribirte al canal, al compartir la música, básicamente te estás uniendo a nosotros, estás siendo parte del equipo, que quiero que lo recuerden y lo tengan presente. El único fin de llamados es compartir la palabra. Y tú al hacerlo con nosotros, te unes a nosotros. Así de sencillo funciona esto. Entonces, cuando tú le das like al video, pues el algoritmo de Facebook pues empieza a encauzarse y empieza a recomendar nuestros videos. Empieza a darse cuenta de qué se trata y lo empieza a compartir, lo empieza a sugerir a los usuarios de Facebook. Entonces, pues todo esto empieza a llegar a los oídos de las personas que debe de llegar, porque al final esa ha sido nuestra oración, que todo lo que hagamos llegue a los oídos que necesitan escuchar esto que hacemos, esto que el Señor ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón por hacer. Y pues nada, después de este pequeño comercial, de sugerencia, que ojalá lo tomen en cuenta, pues entramos en materia. Hoy terminamos el Salmo 23, estamos en el versículo 5-6 y pues vamos a ver qué es lo que dice. Creo que es un salmo conocido, como lo platicábamos en episodios anteriores. Y pues básicamente el versículo 5 inicia diciendo: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y yo cuando estaba más chico y escuchaba aderezas, pues yo me acordaba del aderezo, ¿no? De las ensaladas. Pues uno que es gordillo, pues ya se la sabe, ¿no? Busca las calorías y te sirven una ensalada acá toda nutritiva, ¿no? Y tú dices, no, pues no me sabe rica, necesito echarle calorías para que me sepa bueno. Entonces, pues, el aderezan de volada ahí, ¿no? Entonces, aderezas. ¿Qué es aderezar? Pues básicamente el diccionario dice que es adornar, hermosear, disponer o preparar. Y por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente pues lo lleva a esta parte que comento de lo que dice el diccionario. Dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Entonces la Nueva Traducción Viviente lo lleva al contexto del cual nos habla el diccionario. Y la traducción del lenguaje actual dice: aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete. Entonces está muy chido todo esto, porque David inicialmente en el Salmo 23 nos lleva y nos hace ver al Señor como el pastor. Comentábamos anteriormente que Jesús, Él dice, ¿no? Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y si nos vamos un poco para atrás, desde Génesis, vemos que el Señor va mostrando diferentes facetas o va mostrando su carácter, va mostrando
sí, diferentes momentos donde Él muestra su amor, donde Él muestra su bondad, donde Él muestra su misericordia. Y por ejemplo, me recordaba cuando escribía aquí todos los apuntes de esta parte donde Abraham, yo creo que van a recordarlo, donde Abraham lleva a Isaac ahí al monte Moria y para sacrificarlo. Básicamente Dios le había pedido que sacrificara a Isaac. Obviamente Dios probando el corazón de Abraham. Entonces Abraham lleva a Isaac y cuando ya está a punto de sacrificarlo, el Señor le dice, pues espérate, o sea, aguanta. Entonces, previo a ese momento, cuando van camino hacia el monte, Isaac le pregunta a Abraham y le dice, papá, ¿y pues dónde está el animal para el sacrificio, no? Y Abraham le responde y le dice, no te preocupes, el Señor se va a proveer de sacrificio. Entonces, en ese momento, cuando el Señor le dice, espérate, Abraham dice que levanta los ojos y ve un carnero que estaba ahí trabado en unas ramas. Y ahí Abraham reconoce a Dios y dice, Jehová Jireh, que Jehová Jireh quiere decir el Señor proveerá. Entonces, vemos ahí otra faceta del Señor, el Dios que provee. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Shalom, el Señor es paz. Vemos al Señor mostrándose en diferentes momentos, mostrando sus virtudes. Y de repente llegamos aquí al Salmo 23 y David lo presenta como pastor. Pero llegamos a este versículo 5 del Salmo 23 y nos encontramos que ahora David lo presenta como un anfitrión. Sí, el Señor va a poner una mesa, va a poner un banquete frente a mí en presencia. O sea, mis angustiadores, mis enemigos se van a dar cuenta del banquete. Van a ser testigos de ese banquete que el Señor pone frente a mí. Entonces ahora David lo está planteando o lo está llevando al Señor es un anfitrión que provee, que pone un banquete frente a mí. Entonces se me hace bien interesante todo esto. Y viene esta parte donde el Señor Jesús habla sobre el hijo pródigo. Igual se recordarán de esta parte donde el hijo pródigo pues malgasta, ¿no? Lo que el padre le da, la herencia que el padre le da, va a la malgasta, se tira a perder. Y de repente pues cuando ya está ahí comiendo comida de cerdos, se acuerda pues que tiene un padre, que tiene un hogar, que tiene un lugar donde él debería de estar y no debería andar padeciendo. Y regresa y el padre lo recibe con los brazos abiertos. Y hay un momento aquí, un pasaje que quiero leer, el primer pasaje de la noche. Y es Lucas capítulo 15, versículo 23-24. Y dice, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y termina diciendo, entonces comenzó la fiesta. Entonces este padre recibe con todo el gusto a su hijo que se había extraviado, que se había tirado a perder. Y al verlo regresar dice, maten al ternero que hemos engordado. Y vamos a celebrar con un banquete. Y luego termina esta narración diciendo, entonces comenzó la fiesta. Y te das cuenta que el Señor prepara banquete, pone mesa enfrente de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Sabemos que ahora, como la palabra dice, que no tenemos lucha contra sangre y carne, ahora tenemos lucha contra espíritus, contra potestades. Hay un enemigo que está constante ahí asediándonos. Y el Señor dice, yo les voy a poner banquete frente a sus enemigos. Y está muy hermosa esta parte. Y todo esto no sería posible de otra manera más que por la pura misericordia de Dios. No es posible de otra forma. No es posible porque nosotros seamos buenos, porque seamos los mejores y nos merezcamos todo. Todo esto es por mera misericordia del Señor. No hay otra razón.
Y hay un pasaje aquí que anoté, recordando esta parte donde David ya es rey. Y recordemos ahí en la historia que previo a David, pues estaba Saúl. Y Saúl llegó a envidiar tanto a David que llegó un momento en que lo quería hasta matar. De repente Saúl es quitado, David toma el trono y sucede que de repente David quiere hacer misericordia a la descendencia de Saúl. Y es interesante porque podemos ver en la historia que realmente los reyes que llegaban al trono, pues lo único que querían era terminar con todos. Querían limpiar toda la descendencia, querían desaparecer el nombre de sus enemigos. Entonces, ahora sí que arrasaban con todos, limpiaban a toda la descendencia de sus enemigos. Y vemos que David no toma esa postura. Al contrario, dice, yo quiero mostrarle misericordia a algún descendiente de Saúl. ¿Habrá alguno por ahí? Y lo voy a leer, dice en 2 Samuel 9:1. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún sigue con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Y por ahí alguien le dice, sí, hay una persona, un muchacho ahí lisiado. Básicamente este muchacho Mefiboset, pues estaba pues inválido, ¿no? Entonces, pues básicamente David lo manda a llamar. Y yo me imagino la escena ahí que Mefiboset ha de haber dicho, pues, ¿qué onda, no? Si yo ya sé que mi abuelo, porque al final Mefiboset era nieto de Saúl, yo sé que mi abuelo, pues, tuvo problemas ahí, situaciones, roces con David, incluso lo quería matar. Entonces, él entendiendo el contexto que yo hablaba, que normalmente se estilaba que un rey, pues, acababa con toda la descendencia de sus enemigos, yo creo que Mefiboset debe haber pensado, pues me va a matar. Entonces lo llevan y de repente se da cuenta que lo están llevando al palacio. Y dice así como que, ¿qué onda, no? Me imagino. O sea, definitivamente me van a cortar el cuello hoy. Pero sucede que ahí en el capítulo 9 de 2 de Samuel, del versículo 7 al 11, dice que llega Mefiboset a la presencia de David y David le dice, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Recordemos que Jonatán era muy amigo de David. Entonces le habla, yo le prometí a tu padre Jonatán. Hay una bondad que yo quiero mostrarte por tu papá. Y luego dice, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl. Y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Y esta parte se me hace importante porque recordemos que Dios decía respecto a David, este es conforme a mi corazón. Y podemos darnos cuenta con este ejemplo de lo que David hizo, por qué Dios se refería a él que era conforme a su corazón. Repito, todos los reyes normalmente lo único que hacían era exterminar, acabar con la descendencia de sus enemigos. Y nos damos cuenta que aquí David tomó otra postura muy diferente, tuvo misericordia. Mostró misericordia. Y se me hace bien interesante porque dice, a partir de ese momento Mefiboset comió a la mesa de David. Y luego, no obstante eso, dice, como si fuera uno de los hijos del rey. Básicamente David lo empezó a tratar como si fuera uno de sus hijos.
Y eso está muy grueso. Eso está muy interesante porque humanamente hablando es difícil, imposible, si se puede decir, de que uno muestre a veces misericordia con la gente que te hace mal, ¿no? Entonces únicamente a través del amor de Dios es que nosotros podemos mostrar amor a otros. Pablo hablaba y decía, ¿no?, que yo oro para que el Señor les dé un entendimiento total de su amor para que así puedan expresarlo a otros. Y es la única manera que nosotros podamos tener un entendimiento total del amor de Dios para poderlo mostrar. No hay otra forma. Porque a veces nuestra actitud, nuestro corazón humano, de hombre, de carne, tiende a querer despreciar, no sé, hacer menos, humillar o regresar el mal por el mal, ¿no? Pero te das cuenta que aquí David tomó otra postura y aquí es donde entendemos por qué Dios decía que David era una persona, un hombre conforme a su corazón. Porque al final Dios muestra misericordia y la ha mostrado y la seguirá mostrando mientras vivamos en esta gracia que nos ha sido brindada. Llegará un momento en donde ya el juicio de Dios se dé y en ese momento pues todas estas oportunidades se van a acabar, pero de una u otra manera seguimos en este momento de oportunidad para arrepentirnos, como leíamos en el episodio pasado, cuando en este Salmo 23 David dice confortará mi alma. Y hablábamos de que ahí David se refería a que el Señor nos iba a llevar o lo iba a llevar al arrepentimiento. Y eso iba a confortar su alma, iba a traer descanso a su alma. Y si nosotros tomamos esa decisión de ir a Dios y pedir por su perdón, que nos perdone, que nos lave de toda maldad, del pecado que hay en nuestro corazón, Él va a confortar nuestra alma y vamos a poder sentarnos a su mesa. Él va a aderezar mesa enfrente de nosotros en presencia, siendo nuestros angustiadores, siendo nuestros enemigos, testigos de esa bondad de Dios. Y eso está muy, muy chido. En el mundo antiguo, comer y beber a la mesa de alguien era una manera de establecer un vínculo de lealtad y podía significar la culminación de los arreglos para la concertación, de un pacto. La concertación de un pacto. Y yo pienso que así fue la última cena, cuando el Señor Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos. Y básicamente ahí era la concertación de un pacto. Y Pablo lo explica en este pasaje en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Lo tengo aquí en la Reina Valera Contemporánea y dice: asimismo, después de cenar tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente hubo un pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un pacto eterno que traería redención a la humanidad. Era la manera en que el Padre estaba reconciliando al hombre consigo mismo a través de Jesucristo. Entonces en esa cena hubo un nuevo pacto. Está bien interesante todo esto. Y luego dice aquí en el versículo 5... dice: en presencia de mis angustiadores, es lo que he estado comentando todo este rato. Y como hablábamos desde episodios pasados, básicamente la presencia del pastor no ha eliminado la presencia de nuestros angustiadores, de momentos difíciles, de esos valles de sombra de muerte. Lo que sí estamos seguros es que el pastor está ahí, que el Señor está con nosotros y eso es más que suficiente, aunque haya alrededor el enemigo acechando, aunque haya situaciones, circunstancias, el Señor está ahí. Y en Juan, capítulo 16, versículo 33, igual leo en Reina Valera Contemporánea, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz.
En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero anímense. En esta parte donde dice, pero confíen, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. El Señor está presente y aunque tengamos aflicciones, aunque estemos en este mundo y de repente haya situaciones, el Señor nos dice, anímense porque yo he vencido al mundo. Y básicamente nos dice, yo estoy con ustedes. ¿Sí? Y también en una parte nos habla de eso, ¿no? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y básicamente siguiendo en el tema del banquete, de todo esto, bueno, antes de quiero echar un traguito de café porque es importante. Ok, continúo. Continuando ahí con el tema del banquete y todo esto, hay un momento glorioso que se va a vivir, que son las bodas del Cordero. Y dice ahí la palabra que han llegado las bodas del Cordero y dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Quién es la esposa? La esposa es la iglesia. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, que hemos decidido creer en el sacrificio de Cristo para salvación de nuestras almas, todos ellos, todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia y la iglesia es la novia que se le ha concedido que se vista de lino fino. Y ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 9, Nueva Traducción Viviente dice, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Está esta invitación a esta boda, está la invitación para que creamos en Jesucristo. Dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todo aquel que en Él cree va a disfrutar de este banquete que se avecina, de este banquete que aguarda, donde van a ser las bodas del Cordero y vamos a gozar de un banquete, vamos a gozar de una fiesta. Y todos sabemos que nosotros aquí como mexicanos todo lo queremos celebrar con comida, ¿no? Todos los momentos buscamos pretextos de todo para para comer algo, ¿no? Y pues obviamente te das cuenta que en reuniones familiares, en ya sea bodas o fiestas o lo que sea, cumpleaños, lo que sea, pues siempre hay comida de por medio. Ahorita, por ejemplo, en esta época que están las posadas, pues hay comida, ¿no? A discreción. Nosotros justo el domingo pasado en la iglesia, pues celebramos hoy una posada y hubo pozole y yo tenía un chorro de ganas de comer pozole, de hecho. Y desde que estaba oliendo acá el pozole, yo decía, se avecina una buena comida, ¿no? Y aparte obviamente sabes que va a haber ese momento donde te vas a reír, donde vas a estar platicando con los hermanos, con los amigos, como familia, como hermanos que somos. Y pues estás alegre, ¿no? Sabes que va a ser un momento de alegría. Entonces, el banquete siempre representa el que haya una mesa con mantel y todo el asunto representa que hay gozo, que hay alegría, que hay algo que celebrar. ¿Me explico? Y David aquí lo está mencionando. Aderezas mesa delante de mí, o sea, preparas un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego posteriormente leemos aquí en Apocalipsis, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. ¿Ok? Y posteriormente David dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Ok? Y en la Nueva Traducción Viviente dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. En la traducción del lenguaje actual dice, me llenas de felicidad, me das un trato especial. Platico un poquito sobre unges. En la antigüedad, el ungir era agarrar aceite de oliva básicamente, o el ungüento.
Era aceite de oliva mezclado con especias aromáticas o con perfume. Hagan de cuenta que básicamente cuando en algunas partes como en esta se refiere a ungir, básicamente si lo traemos a nuestros días es el equivalente a agarrar y echarnos loción. Ellos, el ser ungidos, en este contexto de que David está hablando, porque había un ungimiento, se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes y todo esto en la antigüedad, y era básicamente agarrar aceite de oliva y derramárselos en la cabeza, ¿no? Hasta que se destilara en todo el cuerpo. Pero en el contexto de ungimiento que David se refiere, es esto, era como perfumarte. Ellos agarraban como la vaselina, hagan de cuenta que ese es el inicio de la vaselina, ¿no? Llamémoslo así. Agarraban el aceite y lo mezclaban con perfume. Entonces se ungían la cabeza, se ungían básicamente el cuerpo y obviamente expedían aromas. Lo equivalente, repito, a ese momento que nos bañamos y agarramos nuestro Calvin Klein o Avon o patrocinen, ¿no? Avon, patrocíname. O no sé, el perfume que tengas y te perfumas, ¿no? Y obviamente expides ese aroma, habla de esa limpieza, de que te acabas de bañar, de que estás limpio, expides aroma grato, ¿no? A los que te rodean. Entonces, básicamente era eso. La costumbre en las fiestas orientales era que el dueño de la casa diera la bienvenida a sus invitados derramando sobre su cabeza delicados perfumes según iban llegando. Entonces en las fiestas o cuando tenías un invitado especial o que alguien sabía que era bien recibido en un lugar, era que el anfitrión, en cuanto llegabas, te ungía. Haz de cuenta, repito, si lo llevamos a nuestros días, a palabras más entendibles en nuestro tiempo, es igual que llegar un invitado a tu casa y tú sacaras tu Calvin Klein o tu Happy de Clinique y agarraras y los rociaras de perfume. Básicamente los estás ungiendo. Y eso era saber que estaba habiendo un buen recibimiento. Si recordamos, ahorita me viene a la cabeza esa parte donde Jesús está en la casa, se me fue el nombre de esta persona, pero está en una casa y de repente llega una mujer y derrama un perfume en los pies del Señor. Y básicamente dice que con sus lágrimas lava los pies y con sus cabellos seca sus pies. Sí, y en esta narración hay esa parte donde este anfitrión de la casa donde estaba el Señor Jesús, en su pensamiento dice, si tú supieras quién es esta mujer, o sea, no te estarías dejando tocar ni siquiera por ella, básicamente, ¿no? Y el Señor ahí le contesta y le dice, esta mujer... Perdón, básicamente parafraseado porque no recuerdo textualmente todo esto porque ahorita me vino a la mente, pero el Señor le dice así como que yo llegué a tu casa pero pues ni siquiera me diste agua para lavarme, ¿no? No me ungiste, o sea, no me recibiste con esas especies aromáticas, con ese perfume, y viene esta mujer y derrama todo ella aquí conmigo. Entonces, ahora sí que quién hizo mejor, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de qué se trata esto de ungir. Entonces, como repito, esto sugiere frescura, plenitud. En el Salmo 45, versículo 7-8 dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Mirra, aloe y casia perfuman tu manto. Aquí está hablando de ese ungimiento y pues este salmo es mesiánico totalmente. Aquí el salmista se está refiriendo al Señor Jesús. Pero aquí dice, aloe y casia perfuman tu manto. Y está hablando de ese aceite derramado, ese ungimiento. Obviamente aquí hay varias significados, pues, pero al final del día habla aquí de estos perfumes que impregnan el manto del Señor.
Igualmente la falta de ese ungüento, de ese ungimiento, pues sugiere tristeza, duelo. Recordemos esa parte donde el Señor Jesús les habla respecto al ayuno, por ejemplo, y dice, pues no sean como los gentiles, como los que no conocen a Dios, que cuando ayunan, pues obviamente no se ungen, básicamente no se bañan, no se perfuman, muestran acá como tristeza, como agüite. No sean como ellos, ustedes báñense, perfúmense, hagan todo lo contrario cuando estén ayunando, no estén mostrando ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, esto también, el ungimiento sugiere permanencia. Y en 2 Corintios 1, versículo 21 y 22, Reina Valera contemporánea dice, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido, y es Dios el que también nos ha marcado con su sello, y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Ok, entonces aquí básicamente Pablo está hablando de que cuando nosotros venimos a Jesús, Él nos sella con su sello, que es el Espíritu Santo, y es una manera de ungimiento. Nos habla de que somos suyos, de permanencia, de propiedad. ¿Ok? Y luego ahí David en esa parte termina diciendo, mi copa está rebosando. ¿Ok? Y básicamente cuando David se refiere a mi copa está rebosando, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Mi copa está rebosando. El salmista considera también su copa llena a rebosar, con lo que parece querer indicar la plenitud de las bendiciones de Dios que estaba recibiendo. Entonces está hablando de que ha recibido tanta bendición que la copa está llena y de tan llena que está, pues básicamente está rebosando y se está hasta tirando, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente aquí lo dice claramente y dice, mi copa se desborda de bendiciones. Entonces aquí la Nueva Traducción Viviente sí lo está poniendo literal. Mi copa está hasta el tope que se está tirando, ya está derramándose, se está desbordando de bendiciones. ¿Ok? Y luego ya inicia el versículo 6 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la Nueva Traducción Viviente dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la traducción del lenguaje actual me gusta mucho porque dice, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Y yo cuando estaba escribiendo todo esto, yo me tripeaba ahí y me ponía a pensar y decía, yo creo que el Señor, digo, esta es mera opinión mía, ¿no? Yo creo que el Señor pone a un par de ángeles que nos sigan, uno que se llame misericordia y el otro que se llame bien. Y bien y misericordia están detrás de nosotros, de aquellos que amamos al Señor, de aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor. Bien y misericordia están detrás de nosotros persiguiéndonos y siguiéndonos y siguiéndonos y siguiéndonos durante todo el tiempo que nos queda de vida en esta tierra. Y me gusta mucho como lo dice la NTV y la TLA, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable. Esta parte está chidísima, tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y la TLA es, estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva. Y luego dice, posteriormente, termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La NTV, y en la casa del Señor viviré por siempre. TLA, y de que para siempre viviré donde tú vives. Sabemos que en el contexto de David, pues obviamente en ese tiempo solamente había ciertos lugares donde la presencia del Señor posaba. Básicamente la presencia del Señor estaba en 4 paredes. Entonces únicamente tenían que ir ahí para poder estar en la presencia del Señor, básicamente. Sabemos que por medio del sacrificio del Señor Jesús, pues el velo fue roto y ahora tenemos acceso a Dios gracias a su sacrificio.
y podemos estar en un desierto, en una montaña, en una selva, en una isla, en un avión, en un barco, en donde estemos, nosotros podemos acercarnos a Dios y sin duda Él está ahí, Él está presente. Entonces, David sí habla en un contexto de quiero estar en tu templo, quiero estar ahí donde tu presencia está, por mucho tiempo. Y lo confirma en el Salmo 27:4, dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Él sí está hablando de un lugar físico, de un templo hecho por manos de hombres. Pero de una u otra manera, David, obviamente todo esto inspirado por el Espíritu Santo, como está escrita toda la Biblia, pues nos trae a nuestros días, porque la palabra sigue vigente en nuestros días y seguirá vigente por siempre. Nos lleva a entender y a pensar en la eternidad, en esa eternidad gloriosa que nos aguarda, en esa morada eterna que nos aguarda. Y el Señor Jesús en Juan 14, versículos 2 y 3, dice: en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Esto lo estoy leyendo en la NTV. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Aquí el Señor está hablando de esa morada celestial que Él fue a preparar y Él va a regresar para llevarnos, porque textualmente dice: porque donde yo vivo, yo quiero que también ustedes estén. Entonces tiene todo que ver con el Salmo 23:6, que dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo, Gamaliel, digo: en la casa de Jehová moraré por largos días, porque yo me imagino ese momento glorioso que ha de revelarse, donde veremos cara a cara a nuestro Señor, donde, como Pablo dice, ¿no?, voy a conocer como yo fui conocido. Básicamente yo voy a conocer a Dios tal como Él me conoce a mí. Entonces ese día glorioso va a ser increíble, donde vamos a poder vivir para siempre con nuestro Señor, donde Él vive, nosotros vivir para siempre. Y la única manera de llegar a esa eternidad es a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que Jesucristo. Por medio de Él es que tenemos acceso y camino al cielo. Él es el camino al cielo. Entonces, para llegar a gozar de esa plenitud y de esa eternidad gloriosa, la única manera es a través de Jesucristo, creyendo en su sacrificio, creyendo en lo que Él hizo en la cruz, creyendo que Él es el Salvador de nuestras almas, entregándole toda nuestra vida a Él, viviendo para Él, siguiéndole día tras día, mientras nos reste de vida. Y en Romanos 8, Pablo dice, pues no tengo dudas, en el 8:18, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Básicamente es: nada de las aflicciones de este mundo, de este tiempo que vivimos, se compara con la gloria que se va a revelar. Entonces vivamos esperando esa gloria que ha de revelarse, ese momento glorioso donde veremos a nuestro Señor cara a cara, donde seremos arrebatados para vivir eternamente con Él. Va a ser glorioso y hermoso ese día. Pensemos siempre en la eternidad, pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, nuestra vista puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo, como dice su palabra, haciendo tesoros en el cielo, donde nada corrompe, donde nada destruye. ¿Ok? Y pues bueno, con esto terminamos capítulo 23 de Salmos. Ha sido un gusto poder estar platicando estos pasajes, poder terminar este Salmo 23. Obviamente vamos a continuar episodio tras episodio ahí platicando sobre diferentes pasajes de la Biblia, echándonos ese trip, ese viaje por toda la Biblia, pegándonos un buen viaje. Y pues nada, les mando saludos, bendiciones, un abrazo y nos vemos a la que sigue.
Peace.